A continuación, Juan Pablo nos va a hablar sobre colaboraciones sostenibles. Él es Field Expert en GitHub y pues por favor hay que recibirlo con un aplauso. Hola. Hola a todos. Pues como bien dijeron, primero mi nombre es Juan Pablo Flores y estoy muy emocionado de estar en Facultad de Ciencias. Es la primera vez que me toca estar aquí de este lado del auditorio. Y actualmente soy Field Expert en GitHub. Sé que suena como muy raro que es Field Expert, no es como una posición tan oficial, pero básicamente mi trabajo es ayudar a que estudiantes de todo el país y Latinoamérica tengan la posibilidad de tener acceso a cursos en línea y herramientas que les sean útiles para desarrollar sus comunidades de estudiantes, ¿no? Entonces, si nosotros podemos apoyarlos de alguna manera, pues pueden aplicar el programa y a través de este programa nosotros nos encargamos de hacer que esas comunidades, sobre todo, hemos visto que en Latinoamérica ya hay muy buenas, poder hacer todavía como mejores eventos y mejores conferencias. Y antes de empezar, como era la primera vez que venía a Ciencias, la verdad es que nunca había convivido tanto como con gente de Ciencias de la Computación. Y como cualquier persona normal, hice como para buscar información acerca de cómo es Ciencias de la Computación. Eso es lo que cualquier persona haría primero, que es un Google Search. Y me sorprendió muchísimo encontrar, sobre todo quería ver como qué fotografías hay sobre Ciencias de la Computación. ¿Y alguien se puede imaginar qué tipo de fotografías hay sobre, licenciados en Ciencias de la Computación? Sí, si lo googlean, así que es lo primero que aparece. O sea, licenciado. O nada más ciencias de la computación. Ciencias de la Computación. Pues a mí me suena que aparecerían computadoras con números como si fueran Matrix. Ok, sí, más o menos. Me sorprendió muchísimo porque lo que encontré fue lo siguiente. Y pueden decir, bueno, no es nada sorprendente, ¿no? Es como un montón de gente con una computadora al lado. Y sobre todo me gustó muchísimo como enfocar en la tercera foto, que no sé si alguno de ustedes la recuerde, ¿no? Digo, a menos de que hayan vivido como en una cueva durante el 2019, probablemente reconocen esta imagen, ¿no? ¿Alguien sabe dónde es? Bueno, supongo que todos, ¿no? Pero... No recuerdo cómo se llama, pero es la que escribió el código, ¿no? Para poder tomar la foto del agujero negro. Sí, más o menos, pero estás bien. Es conocida porque ella escribió el código que juntó las imágenes para poder ver la imagen completa del agujero negro, ¿no? Ella se llama Kitty Bowman y en 2019 fue galardonada con bastantes premios acerca de este algoritmo. Ella estuvo trabajando por 6 años en este código y vamos a ver ahorita más adelante por qué me impresiona como bastante encontrar las diferencias entre las fotos anteriores y estas fotos, ¿no? Y antes de empezar, ahorita en octubre ha sido como uno de los meses más interesantes para el código. En primera, porque GitHub llegó ya tiene más de 44 millones de usuarios, lo que significa que hay más de 44 millones de desarrolladores en todo el mundo, que están todos los días, o al menos una vez al mes, conectándose a la plataforma para poder como crear código. Y esto convierte a GitHub en una de las plataformas de desarrollo de open source más trascendentales y sobre todo, pues es donde todo el mundo se está juntando para desarrollar estos proyectos. Y nosotros, dentro de GitHub, se conoce a este panorama como el Octoverso. El Octoverso básicamente es el universo de proyectos que hay dentro de GitHub, desde sus repositorios que dejaron abandonados hace 5 años, que solo lo hicieron para un hola mundo, hasta los proyectos que realmente están, digamos, como teniendo bastantes contribuciones todos los días. Y para algunos, una de las grandes cosas que hemos notado es que, como pueden ver, hay bastantes relaciones. Los proyectos de código libre no viven solos, sino tienen relaciones con otros proyectos de código libre. Entonces, este comportamiento que estamos viendo es el mismo que se ve, digamos, como en el universo, ¿no? Tenemos conglomeraciones de repositorios que están fuertemente como trabajando en conjunto. Y también tenemos, por otro lado, como usuarios que están rebotando entre varios como de estos proyectos, y entre otras como cosas más. Y también es muy interesante que para todos aquellos que no vivimos en Estados Unidos, la contribución fuera de los Estados Unidos está aumentando a pasos agigantados. Digamos que antes tener acceso, digamos, a estos códigos a este código pues es complicado y muchas veces hay muchas dudas sobre si podemos o no cómo contribuir a este código, ¿no? Muchas veces porque dudamos del nivel técnico que tengamos y hay muchas veces que también simplemente no sabemos cómo hacerlo.
Entonces, imagínense que por cada proyecto de GitHub hay en promedio 41 nacionalidades distintas. Entonces, el panorama en temas de diversidad de las personas que están juntándose para hacer código trasciende geografías. Y es una de las cosas más importantes que hemos notado en estos últimos años. Entonces, ahora más que nunca, hemos notado que el desarrollo de software es un esfuerzo de comunidad. Imagínense en los años 90, cuando todo el open source estaba convirtiéndose en un movimiento mucho más fuerte, pues imagínense cómo lo veían otras personas, ¿no? Cuando había una cierta tendencia hacia los estándares, hacia si tu código no lo hace una compañía, si tu código no lo mantiene alguien en quien pueda confiar, ¿cómo o por qué yo, como alguna empresa, iba a tomar este código para poder utilizarlo? Ahora, detrás de este código, el 80% de las personas que están contribuyendo en GitHub están fuera de Estados Unidos. Entonces, una gran mayoría. Y cada vez hemos notado que estas personas están interconectándose más entre ellas. Y esto tiene nuevos retos a los cuales nosotros tenemos que empezar a resolver. Entonces, para esto tengo un ejemplo bastante como sencillito para ustedes, ¿no? ¿Alguien aquí programa en Python? ¿Sí? ¿Algunos? Bueno, la mayoría. ¿Los demás en qué programan? JavaScript. En COBOL. Java siempre es como el lenguaje que nos enseñan en la escuela, ¿no? Digamos que en este caso vamos a ver el ejemplo de cómo las contribuciones a nivel global están sucediendo. Entonces, empezaremos con Jupyter. ¿Alguien ubica a Jupyter? Entonces, Jupyter, para aquellos que no lo conozcan, es básicamente un ambiente en el cual puedes desarrollar tú de manera interactiva código de Python. Entonces, es una de las herramientas más utilizadas ahorita, por ejemplo, para el desarrollo de algoritmos de machine learning y para poder probar, pues, paso a paso cómo se va desarrollando tu propio algoritmo. Ahora, imaginemos que ustedes son, ahora que están tan de moda con las pláticas anteriores, por lo que he visto, hacer machine learning, ¿no? Que es como lo que hace la gente cool de hoy. Y evidentemente lo primero que van a hacer es descargar Jupyter Notebooks. Y ustedes pueden creer que están trabajando solos, pero en realidad están trabajando con un proyecto que muchas personas han estado ya como trabajando desde antes, ¿no? ¿Ustedes pueden calcular cuántas personas han contribuido a Jupyter Notebooks? ¿No? Más o menos. ¿Alguien quiere dar un número aleatorio? 13.000. No, se están pasando tantitos, o sea, tampoco son tantos. Pero, por ejemplo, solamente por utilizar Jupyter, ustedes están dejando que entre a su código cerca de 400 personas. Entonces tienen 400 contribuidores. Están ustedes solos en su computadora, pero ya están jalando el código de más de 400 personas. Un poquito más de 400. Y en eso, ahora imaginemos que además de estar usando Jupyter, deciden utilizar NumPy para hacer el manejo de datos de sus algoritmos, que es algo pues, bastante común de realizar. Entonces, con una simple línea de código, con un import, ustedes jalan este código. Ahora, ¿cuántas personas creen, si juntamos NumPy y Jupyter, cuántos contribuidores directos creen que están como entrando ahí? ¿Cuántos? Cerca. Cuando ustedes jalan NumPy, ustedes están dándole acceso a su código a más de 1,200 personas. Entonces, como vemos, conforme ustedes van utilizando más como librerías y más herramientas que se han estado utilizando, al mismo tiempo va creciendo el número de personas que están teniendo acceso al código que ustedes están creando. Y por otro lado también, ustedes están siendo como apoyados como por estas personas, ¿no? Y a lo mejor es algo que no lo vemos, pero que está pasando por detrás todo el tiempo. Vamos a poner ahora en contexto como uno de los proyectos más trascendentales, que es el proyecto como de moda o sea, si eres cool y usas Machine Learning, hay de dos, usas PyTorch o utilizas TensorFlow. Y este año TensorFlow fue de los proyectos que más contribuciones tuvo durante todo el año. Entonces, imagínense ustedes solamente con hacer un import de TensorFlow, ustedes están jalando el código de más de 2,200 personas de manera directa y de manera indirecta de más de 25,000 personas. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, imagínense que, ¿cuántas son 25,000 personas? Cerca de 2 auditorios nacionales y medio, y no de gente que está como quizás escuchando aquí en un fin de semana en el Corona Capital, pero sí de gente que está todo el tiempo desarrollando código para poder ayudar a tener mejores herramientas. Entonces, podemos ver que
que estas, no sé si ya empiezan a ver un poco más a lo que me refería con las fotos del inicio, ¿no? ¿Se acuerdan todavía las fotos del inicio? Ok. Entonces, una de las grandes dudas que la mayoría de la gente tiene es como qué son los contribuidores indirectos, ¿no? Y para todos aquellos, no sé si alguien tiene una idea o alguien quiere lanzar intentar averiguar qué es o adivinar qué es. Supongo que, por ejemplo, TensorFlow por abajo ocupa o algo, quizás eso está ocupando, o sea, tiene otra librería que otras personas están haciendo. Exactamente, es justamente eso. Avísame al final, te doy un sticker de GitHub. Solo por haber adivinado. Sí, justamente es eso. O sea, TensorFlow como tal es un paquete, pero es un paquete que está formado de cerca de 24 otros paquetes. Y esos paquetes están formados también de otros paquetes más. Entonces, como podemos ver, ¿se acuerdan que le estábamos hablando de cómo está interconectado todo en el octoverso? Aquí es donde empezamos a verlo realmente. O sea, no es solamente como que NumPy vive solo, o que TensorFlow vive solo, o no sé, que Pasta vive solo, sino todas las librerías están empezando a depender de otras librerías. Y esto nos pone a nosotros en un panorama un poquito interesante porque necesitamos empezar a considerar otras cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que creen que una compañía no le gustaría de estos proyectos de open source, ¿no? O sea, ¿por qué razón una compañía a lo mejor diría, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a utilizar, vamos a usar código que vive solo en una compañía, por ejemplo. Por vulnerabilidades o cosas así, ¿no? Esa es una, las vulnerabilidades de seguridad es una. ¿Cuál otra? Porque bueno, las empresas tienen que pagar la licencia, ¿no? Si es software libre como del francés libre, no. Sí tienen que poner que están utilizando como el software, pero no necesariamente tienen que pagar. Depende mucho también de la licencia que tenga el programa, pero en general la mayoría son como, imaginemos en un caso ideal donde es gratuito. Allá atrás, así, ella sabe la respuesta y no la quiere decir. Bueno, son tres cosas por las cuales las compañías en los 90 tenían mucho miedo de utilizar como el software libre. El primero es por seguridad. Imagínense que alguno de estos paquetes tiene una vulnerabilidad de seguridad, ¿no? Entonces, de alguna manera, tú también estás expuesto a esas vulnerabilidades de seguridad. Y probablemente si eres como un developer que no sabe todo esto, lo vas a pasar por alto. Entonces, no vas a actualizar quizás tus paquetes o vaya a ser necesario que te estés actualizando, ¿no? ¿Y cómo te actualizas? De las 20,000 paquetes que utiliza tu proyecto, que a lo mejor tú no sabes que utiliza, pero que por detrás están ahí. Y para eso ya hay algunas soluciones. El segundo es que tiene que ser confiable en el sentido de, ¿se acuerdan hace 5 años? Bueno, más o menos 5 años, que una persona removió como una pequeña línea de código de Node del paquete general y se rompió el internet. Exactamente, es por esto, porque el código, al menos en esa generación de la licencia que se tenía, pues el código, lo que te permitía como autor o contribuidor de un proyecto open source, era que si tú en cualquier momento querías, puedes borrar tu código del proyecto, pues eres el autor, ¿no? Y eso trajo muchas dudas acerca del open source, porque si en cualquier momento cualquier persona puede sacar su código, está rompiendo todo lo que está construido encima de él. Entonces, uno de los grandes miedos sobre el open source es que tenga que ser confiable. Y el tercero, que es el que vamos a platicar un poquito más, es que tiene que ser mantenible. En el sentido que es muy común en los proyectos open source que una persona contribuya 1 o 2 veces o no pase de un mes contribuyendo para que ya como que la persona diga, ya hice como mi labor por la humanidad, ya dejé mi pedazo en el mundo y me voy a ir a hacer otras cosas, ¿no? Y para esto, una de las cosas que me encantan es, ¿conocen la Linux Law? ¿O la ley de Linux? La ley de Linux dice que con suficientes ojos todos los bugs son chicos, ¿no? Y con esto nos referimos a, imagínate, por ejemplo, cuando es código privativo o cuando es código de una compañía, pues no tienes como las 25,000 personas que a lo mejor TensorFlow tiene, ¿no? Entonces, encontrar bugs puede llegar a ser complicado. Sin embargo, con open source, si logramos que muchas personas empiecen a mantener código, podemos encontrar todos los bugs y no importa el tamaño del bug, va a ser fácil de resolverlo porque siempre va a haber alguien que lo pueda encontrar. Y es una de las cosas más importantes del open source. No lo dijo Linus, por cierto, lo dijo Eric Raymond, pero se lo atribuyó a Linux nada más porque
pues, eran amigos en esa época, luego se pelearon, pero eran amigos en esa época. Y quería tocar como en esta breve plática como los tips para contribuir. Y tengo 5, creo que son 5, ¿no? Creo que sean 5 o 6. Pero tenemos 5 tips para contribuir, sobre todo si es la primera vez. Y quiero también entrar un poquito sobre la filosofía detrás de contribuir. En primero es, si ustedes preguntan a cualquier organización y hablan con cualquier empresa de software, les preguntan como, oye, ¿qué opinas del software libre, ¿no? Y de contribuir al software libre? Todos te van a decir que están encantados y que es como la mejor idea y que les encantaría estar generando más colaboraciones. Pero probablemente la respuesta va a ser un poco diferente, ¿no? Porque aunque hay mucha intención de colaborar, la realidad es que muy pocos colaboran. Y el problema es que estamos viendo el tema de contribuir no tanto como una actividad, no tanto como una habilidad. Entonces necesitamos contribuir no solamente como una cosa que aprendes una vez y ya está, sino si formas parte de un proyecto es necesario como mantenerte actualizado y mantenerte como constante en el proyecto. Para esto, muchas personas han hecho como distintas como soluciones. Si van ustedes y contribuyen a Gatsby.js, que es una de las librerías de JS que está creciendo más hoy en día, van a poder ver que ellos hicieron gamification por detrás. Entonces agregaron un módulo donde mientras más contribuyes, más swag te están dando. Y si bien queremos como que esta oportunidad, tenemos como esta visión muy clásica de una compañía de lo vamos a poner en nuestros como objetivos del año, que vamos a contribuir muchísimo al open source. Pero si no hay ninguna intención realmente como activa y si no hay como realmente alguien que esté como encargándose de hacer esas contribuciones, difícilmente se traduce en algo que la compañía esté como haciendo. Y el segundo es, ¿para qué sirve el código? O sea, ¿para qué codeamos? No sé si nunca se lo habían preguntado o si ya se durmió a la mitad, pero ¿por qué codeamos o para quién codeamos? Pues en general, la idea de muchas personas es que codeamos para las computadoras, pero en realidad codeamos para las personas, ¿no? Y es muy importante mantener esto, ¿no? Porque tenemos que empezar a considerar pues, otras perspectivas, no solamente las nuestras. Y para esto algunas preguntas que se deberían de hacer es como de qué es lo que el usuario espera y de qué manera hay cosas que en este proyecto no se están discutiendo que a lo mejor pueden generar valor para todos. Cómo podemos tener más empatía sobre el proyecto y la comunidad que está detrás de este proyecto. Entonces, una cosa que es bien fácil cuando empezamos a trabajar con proyectos open source es como, lo primero es como, vamos a empezar como a codear bien duro, ¿no? Y pasa muchas veces que por intentar empezar a codear y empezar a crear cosas se nos olvida como realmente la razón por la cual estamos haciendo todo esto. Y esto va muy de acuerdo con nuestro siguiente tip, que es leer antes de codear. Leer antes de codear es, cuando ustedes van a un proyecto open source, probablemente ustedes pueden crear como colaboraciones, no importa. O sea, realmente hay todo tipo de colaboraciones que pueden crear, desde traducir una pieza de documentación, que es como normalmente como el 99% de las personas comienza, y que muchos, así los puritanos del código pueden decir como de, es que eso no es contribuir al open source porque no estás dando código, pero en realidad hacer accesible el código para otras personas es fundamental hoy en día, y es una de las cosas que las empresas están como encargando más de hacer. Pero también hay una serie de reglas como de etiqueta para poder contribuir de manera correcta, ¿no? Y para esto, en la mayoría de los repositorios que son grandes, volvemos a nuestro confiable NumPy. Y NumPy tiene una cosa que se llama la Contributing MD, que es básicamente un archivo donde viene escrito qué es lo que NumPy quiere como ver crecer, de cuáles son como las guías y cuál es como el estilo. En por ejemplo, el caso de NumPy es bien padre porque es súper corto su guía de contribución, entonces es muy fácil contribuir. Y tenemos como varios casos que son similares. Hay algunas librerías, por ejemplo, TensorFlow sí ya tiene tantos contribuidores que sí tiene como una guía de contribución larguísima. También vean que TensorFlow no es solamente como una librería, una biblioteca, sino también es más como una plataforma, ¿no? Porque tiene tantos recursos de aprendizaje como las bibliotecas para que ustedes puedan desarrollar todo. Aprender a dar y recibir realimentación y es uno de los puntos más críticos. Por ejemplo, con Mao, ¿no? Es como estás en ese proceso de esperar
realimentación de tus entregables, ¿no? Del programa, cosas por el estilo. Y creo que para muchos developers es como una de esas cosas que puede generar que alguien se rompa completamente. Y es importante considerar que al menos en nuestra primera contribución nos van a devolver el código al menos unas 2 o 3 veces. Y para esto, algunos como tips, tanto que ustedes estén dando la realimentación como que usted les toque como recibir realimentación, es como siempre existe tensión tanto al momento de que alguien va a dar como de que alguien le va a tocar como la realimentación, ¿no? Porque es una manera en la cual tú te expones a decir como de creo que mi código es suficientemente bueno para que viva aquí, ¿no? Viva en esta casa. Entonces, para muchas personas se convierte en algo pues un poquito delicado y puede generar bastante tensión. Recordemos que los comentarios deben ser directos, específicos y aplicables, ¿no? Y vamos a ver esto un poquito más con un ejemplo, pero siempre pasa como, sobre todo dependiendo del tamaño del proyecto, se va mejorando esta parte. Entonces, si es un proyecto muy nuevo, generalmente es como de request changes, ¿no? Nada, les piden cambios y les puede decir como, es que no me gustó cómo usaste esto, ¿no? Y a lo mejor no es tan aplicable o a lo mejor no puedes como tú reaccionar tanto a esto, pero si vas ya como a una librería más grande, probablemente tengan como todo un core diciéndote exactamente qué es lo que puedes mejorar. Y por último, dar comentarios de los comentarios es útil. ¿A qué me refiero con esto? Siempre tienen como derecho de réplica también y poder como hacer más preguntas. Entonces, si les regresan el código o creen que tienen como alguna duda acerca del código que van a meter, es fundamental también que ustedes pues, puedan también como exponer así como de, oye, es que no me quedó claro cómo contribuir con esta parte del código, ¿no? Aprovechenlo. Una de las peores cosas que pueden hacer cuando están contribuyendo luego al open source es como hacer pull request, les digan que está mal, y luego la gente se enoja y se desaparece. Y es como de, ok, ¿y ahora quién toma este proyecto? ¿No? Es como de, tenemos un issue bien grande, alguien lo empezó a resolver, pero ahora desapareció, ¿y ahora qué hacemos con este código, no? Y siempre es importante como responder a los comentarios, ¿no? Ya sea cuando menos como un, ok, así como de, ok, voy a hacer los cambios, o ok, ¿sabes qué? Esto es demasiado para mí, que alguien más lo tome. Porque ha pasado muchas veces que se ponen como en modo silencioso, como que ghostean así el proyecto, ¿no? Y creo, bueno, y ha sido uno de los elementos que más daño está haciendo como a los proyectos open source. Simplemente esos pull requests que se quedan ahí flotando para siempre hacen bastante daño a los proyectos. Y como les decía, ser claro y evitar abstracciones. Y esto es algo que hemos notado muchísimo más como en Latinoamérica. Nos encanta como campechanearle. Entonces, digamos, por ejemplo, en un caso muy específico de un proyecto que vimos, ¿no? Que ponen así como, el proyecto dirigido por nuestros colegas de marketing necesita más recursos y atención para llegar a la meta. Y está padre, o sea, como, gracias. Sí, está bien, pero como que hay una carencia de todo, ¿no? Como que no hay nada que podamos hacer, no hay accionables, no hay... O sea, como que es como de cómo te ayudo, ¿no? Y genera como una conversión más grande. Y una de las cosas muy importantes que deben de entender es que la comunicación en GitHub es asíncrona. Entonces no es como de un, hola, ¿cómo estás? Y la otra persona te conteste, bien, ¿y tú? Y el otro, y así, sino que la comunicación es asíncrona, por lo tanto la cantidad de información que sea en cada mensaje tiene que ser bastante grande. Entonces, a veces más largo no es mejor, pero en este caso, por ejemplo, la solución que propuso como la persona de este proyecto es como de, el proyecto que lideraron nuestros colegas de mercadotecnia, John y Ashley, necesita $5,000 adicionales y 2 miembros más para cumplir el fin de mes. Creo que 2 de nosotros debemos ser voluntarios para ayudar, ya que cumplir la fecha límite es importante para mantener una buena relación con nuestro cliente. Entonces es mucho más accionable, ya te dice más o menos como de, ok, están pidiendo más dinero, necesitan más gente, necesitan también, el objetivo es mantener una buena relación como con el cliente. Y este tipo de casos los vemos todo el tiempo. Entonces, ¿alguien ha hecho issues en GitHub, así como un proyecto? ¿No? ¿Y cuál fue tu issue? En la librería de Materialize había un problema con un vato había agregado hace 2 años una línea de código que era funcional, pero migraron de jQuery a JavaScript nativo, jamás la cambiaron. Tronó. Y seguía tronando. Y entonces cuando querías meter más cosas de la misma librería, seguía tronando. Entonces les dije como, oigan, el problema ha sido que esta línea de código no se cambió nunca. Entonces un colaborador me dijo, sí, ya hay un issue de eso, pero jamás se arregló. Y hasta el día de hoy no se ha arreglado. Ya. Entonces ahí con lo que me hicieron los pull requests. Como de, sí, ya pues puedes solucionarlo tú, o sea, si ya estás ahí y ya sabes cuál es el problema, pues... El problema es que tiene codependencias. Mm. Ya no. Pues este me dijo, sí, lo estoy viendo yo. Y
Y fue como, ah, claro. Amazing. Sí, así. Sí, sí, no, o sea, hay problemas en todos lados. Sí. Y ya por último, digo, para los que no sepan qué son un issue es una manera a través de la cual nosotros reportamos ya sea bugs o como unas funcionalidades que creemos que son útiles para la librería o para el componente que queremos desarrollar. Por último es elige un proyecto y empieza. Siempre acaba de pasar el Hacktoberfest, que era un gran momento para poder hacer como pull requests y estar colaborando con proyectos open source. No solamente porque, bueno, lo pueden hacer todo el año, pero durante ese mes les dan una playera gratis, que siempre es padre cuando te llega una playera por correo después de como 3 meses de que hiciste el proyecto. Pero lo más importante es elegir un proyecto y empezar. Y para esto yo tengo como 2 recomendaciones fundamentales para ustedes. Y la primera es como, hay un repo bien famoso que se llama First Contributions. Y First Contributions básicamente te va a decir, primero tienes que hacer una contribución al repo de First Contributions para después hacer contribuciones a otros proyectos. Y básicamente te da los lineamientos y te da como un poco de experiencia sobre cómo funciona. Este repositorio hoy en día tiene más de 15,000 personas que han hecho como pull requests hacia él. Entonces, creo que es de los más populares de este año. Y el otro es hackatones. Los hackatones son como estos espacios que tienen para poder crear cualquier proyecto loco que tengan en la mente, en general. Y básicamente es un lugar donde no importa dónde falles, sino lo importante es como qué logras hacer y qué tanto logras avanzar en un fin de semana. A veces ganas, a veces no ganas. Lo importante al final de cuentas es como llevarse una muy buena experiencia de ese fin de semana y también conocer gente que está desarrollando proyectos como súper cool durante el fin de semana. Y para los que ya habían olvidado, quiero regresar como a esta imagen. Entonces, ¿qué está mal en las imágenes qué está mal? ¿O qué? Exactamente. Lo que pasa es que tenemos esta percepción de que ciencias de la computación e incluso también ingeniería de computación es como estas carreras que son súper solitarias, ¿no? Donde tenemos a un developer así como, no sé, en una bodega, metes como pizza por debajo de la puerta y sale código, ¿no? Y resulta ser que hoy en día está cambiando este panorama para verse un poquito más colaborativo, ¿no? A lo mejor sí seguimos codeando, a lo mejor solos, pero en realidad te estás parando sobre los hombros de gigantes. Y yo creo que en realidad las fotos que se deben de mostrar ya son como un poquito más así. Porque sí realmente, al menos en toda la experiencia que yo tengo, pocas veces he visto como la primera fotografía, ¿no? Ya tiende más hacia que el código es colaborativo, ¿no? Y para esto es fundamental también que ustedes tengan como herramientas y tengan como todo lo necesario para empezar a trabajar. Y una de las herramientas más básicas cuando ustedes se egresan de aquí, si van a trabajar en una compañía cool y no como una de los 80s, es aprender a utilizar Git y GitHub. Y para esto, nosotros creamos el famosísimo programa de Campus Experts, donde lo que buscamos es que estudiantes de todo el país, o bueno, todo el mundo ya, puedan aprender como nuevas tecnologías y también puedan como crecer sus comunidades locales. Para esto solamente es como un proceso de aplicación bastante sencillo y no solamente eso, sino también hemos creado el Student Developer Pack. ¿Cuántos aquí ya han usado el Student Developer Pack? Ok. Para los que no lo sepan, el Student Developer Pack tiene hoy en día más de como $100,000 en recursos que ustedes tienen de manera completamente gratuita. Entonces, si quieren, por ejemplo, un servidor en Amazon, un servidor en Azure, un servidor en Dropbox, en Heroku, si quieren aprender a programar, tienen como acceso a una infinidad de cursos de programación, tienen acceso a IDEs y otras locuras más, ¿no? Entonces, está hecho para que ustedes tengan también como la oportunidad de aprender a codear y experimentar sin que les cueste. Cuando está padre experimentar, pero cuando te cuesta ya no está tan padre, entonces mejor que una compañía lo pague por ti. Y básicamente quiero terminar diciéndoles que el código hoy en día está comenzando a ser no solamente es la parte técnica, pero también es la parte social, ¿no? Ya no solamente hay programadores, digamos, de ciencias de la computación o ingeniería, sino ya hay artistas y ya hay gente que hace documentación y no sé, diseñadores, etcétera, que ya están involucrándose como en este ambiente. Y es importante entender que el código ya no solamente se trata como de soy buenísimo codando, como el 10x Engineer. ¿Alguien sabe qué es el 10x Engineer? El 10x Engineer es como esta clásica persona ¿Han ido a hackatones? ¿Alguien ha ido a hackatones? Bueno, ustedes ya sé que sí. ¿No?
Es como esta persona de la clase que llega y dice como de, yo puedo hacer eso en un día. Está bien fácil y no entiendo por qué a los demás no les sale. Esa persona es el 10X Engineer. Y básicamente, hoy en día ya ese modo de trabajo no funciona o no funciona el 10X Engineer simplemente porque ya hay tantas personas entrando a este ambiente que simplemente trabajar con 10X Engineer se vuelve insostenible para las compañías. Entonces no necesitamos gente que sepa hacer todo, sino necesitamos muchas personas que sepan hacer como cada quien cosas muy, muy establecidas. Y esto tiene una componente no solamente como técnica, pero también social y psicológica. Entonces espero que con los 5 o 6 tips que vimos ahorita, son 5 o 6 tips muy básicos para contribuir a open source, pero básicamente es para contribuir a cualquier proyecto. Y con esto pueden evitar el clásico, yo le llamo programación de pizzería, que es como programan hoy en día, así como los que no usan Git, cómo hacen proyectos como en equipo. Así de, güey, te mando mi código, entonces le pasas la USB, tú haces como la portada, ¿no? Siempre hay uno que hace la portada, la verdad. Entonces uno hace la portada y se lo pasa al otro y dice, es que yo hice la portada y también lo que hice, y también lo de antes, se lo pasa al siguiente y así se lo van pasando, ¿no? Imagínense si los proyectos open source se desarrollaran así. No, o sea, sea imposible poder como tener el nivel de código que tenemos hoy en día. Pasa la USB. Sí, no. Y luego se corrompe la USB, ¿no? Entonces, pues ya, ahí ya se perdió todo el proyecto. Y lo bueno de Git es que no solamente sirve para colaborar, pero también sirve para versionar su código. Entonces, si todo se rompe en algún punto del proyecto, siempre pueden regresar hacia atrás, deshacer el código de su amigo que solo hacía la portada y hacer la portada ahora sí bien. Entonces, hay muchos cambios que se pueden hacer y Git no es solamente como esta herramienta de colaboración, pero también es de versionamiento y también les puede servir incluso para hacer releases de código. Hoy en día con un push pueden sacar a servidores a producción sin ningún problema. Y eso es todo lo que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que les haya sido un poco útil. Y nada, muchas gracias. A continuación viene la sección de preguntas y respuestas. Si gusta comenzar. Acaba tiempo. Es raro que acabe a tiempo, por cierto. ¿Cuántos proyectos has contribuido? He contribuido a 2, o sea, 2 que valgan la pena, la verdad. Había un proyecto de un estudiante que se llama CDN.js, que era de un estudiante de licenciatura que se voló los sesos y hizo un Content Delivery Network en JavaScript. Y entonces, me gustó mucho su repo. Si es la primera vez que también contribuyen, es un gran repo para contribuir si les gusta JavaScript, porque tienen muy bien como categorizados sus issues. Entonces, por ejemplo, hay issues desde, necesitamos alguien que agregue una librería, hasta necesitamos volver a hacer la CDN, ¿no? Y creo que ese proyecto sirve un buen porque tienen miles de contribuidores todo el tiempo. Y uno de los temas es, como ellos son una CDN, tienen que estar jalando todas las bibliotecas que puedan existir de JavaScript. Entonces, está padre el proyecto porque es muy fácil contribuir con ellos, excepto que, imagínate que, o sea, lo más difícil del proyecto es, tienen todas las librerías de JavaScript que han existido. Entonces, el proyecto pesa como 80 gigas. Que es poco, si lo piensas, es muy poco contando la cantidad de código de JavaScript que existe, ¿no? Pero tienes que encontrar maneras para hackear como Git y solo bajar como una carpeta de los 80 gigas para que no vuele tu disco duro. Entonces, ese fue uno. Hemos contribuido bastante en el de Campus Experts, que es donde pues ahí hacemos como revisiones, por eso Carlo, que está ahí atrás, como entró, estuvimos como revisando. ¿Yo revisé tus pull requests? Sí, yo revisaba los pull requests antes, entonces entonces sí, de esa manera nosotros, hay muchas formas de contribuir. Creo que también he contribuido, ¿ubican a Vítica? Que es como un to-do tracker. Entonces está bien padre porque es como un videojuego mix un to-do list. Entonces vas subiendo de nivel, vas consiguiendo como equipment, peleas contra monstruos. Si alguien en tu equipo no hizo sus tareas del día, se mueren todos. Entonces todo el mundo lo odia. Y en Avítica está padre porque no ayudé con código, pero ayudé con la traducción a español. Entonces son como 2 maneras muy distintas como de estar contribuyendo. ¿Alguna otra pregunta? De la otra parte, ¿cómo le hace alguien
para, o sea, mantener el código que llega de muchas personas? O sea, imagino que debe ser muy complicado. Y yo lloré internamente. O sea, la pregunta es cómo un maintainer le hace para mantener como el código de muchas personas. O sea, yo, por ejemplo, intenté mantener un repositorio chiquito o sea, pero fueron 2 contribuciones para lo de Hacktoberfest y me costó bastante estar acomodando el código para que quedara bien con los merge. Entonces, digo, me imagino que todavía llevarlo a más escala, ¿cómo le hacen los maintainers? Sí, hay muchas formas. El primero es como... Hay herramientas como de Continuous Integration y Continuous Deployment. Te puede servir a hacer pruebas. Si se rompen las pruebas, simplemente el código no puede llegar. Entonces eso es muy útil. En realidad tiene que ver más con automatización de procesos. Pero aún así siguen habiendo partes que no se pueden automatizar. O sea, por ejemplo, cuando es un proyecto tipo Hacktoberfest, ¿no? Sí lo puedes automatizar porque hay como una serie de reglas de negocio, por así decirlo. Pero, por ejemplo, en Campus Expert no se puede. Porque en realidad lo que nos importa no es como, haz una función que sea la suma, ¿no? Sino lo que buscamos es como, platícanos de los problemas que tienes en tu comunidad. Entonces, hay cierto contenido que se puede automatizar y hay cierto contenido que no. Pero lo más importante sí es como empezar a trabajar con pruebas desde como un inicio. El acomodar el código se puede, depende mucho del tipo de proyecto. Por ejemplo, CDN.js es uno de esos grandes problemas. Entonces, si el código no está perfecto, el código no llega a la CDN. Y es como de lo que hacen ellos, son ¿de dónde son estos? Son de Singapur. Dicen como de, si no llega tu código, si tu código no está bien, es tu problema, o sea, no es de nosotros. Y en realidad no lo hacen en mala onda, sino es como de, tienen 4000 pull requests todo el tiempo. No pueden estar como efectuando como ese código. Entonces, si algunos proyectos se empiezan a volver un poquito como más como complicados para contribuir, ¿no? Por ejemplo, si intentas contribuir a Linux hoy en día, ojalá sí lo logres, estaría padrísimo, pero sí es un poco complicado porque tienen un montón de reglas y tienen un montón de gente dedicada a ciertas partes del código. Entonces tienes como que pasar por todo eso para poder como contribuir, como, ya sabes, así como para cambiar un comentario casi, ¿no? Tienes que pasar por todos estos filtros y eso puede ser como complicado. Pero en general, pues sí, o sea, hacerlo escalable es un reto. Incluso, o sea, no hay una solución perfecta. Si es lo que buscabas, no hay solución perfecta. Es más como es un montón de herramientas que se juntan. Y ahorita está bien padre porque con GitHub Actions puedes automatizar eso. Y ya todo el mundo, desde la semana pasada, ya todo el mundo tiene acceso a GitHub Actions. Entonces, crear Continuous Integration y Continuous Deployment es mucho más fácil porque ya hay muchos módulos ya hechos. Y es literal un archivo YAML. Entonces, pues literal nada más agregas como espacio, tab, prueba, espacio, fin. Y ya tienes como todo un sistema de pruebas como bastante robusto. Y eso se corre sobre GitHub, no se corre sobre tus servidores. Entonces, también, eso es como mi recomendación. Hay una historia muy chistosa. Todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Porque si no, si yo voy a estar aquí así 3 días. Hay una historia bien chistosa de Hacktoberfest. De una chava que hizo un reloj para Halloween. Entonces la chava quería la playera de Hacktoberfest y dijo, voy a crear una página web que te diga cuántas horas faltan para Halloween. Y de la nada, esta chava sube el código, ya dice, yo acabé, ya tengo mi playera. Y ¡pum! Que le caen como 2000 contribuidores de gente que quiere agregar su código a su contador para Halloween. Entonces la chava no es programadora, trabajaba en una editorial. Entonces la chava no tenía ni idea de qué hacer con todo este código. Y lo fue agregando así, fue haciendo merch. Y lo padre de la historia es, uno, no tenía nada de idea de código ella. O sea, ella solamente como aceptaba los pull requests. Se le agregó gente como maintainer también a ese proyecto. Y creo que es el reloj de Halloween más complejo que he visto en toda mi vida. Pero la historia es muy padre porque es como, sí es un proyecto ridículo, en el sentido de que no voy a jalar una biblioteca de un contador para Halloween. Pero es súper interesante como ella tuvo que empezar a buscar soluciones porque hay gente que le mandaba mensajes. O sea, también la gente luego es bien violenta y es como de, ¿por qué no has aceptado mi pull request? Entonces, la historia de esta chava se me hace súper padre porque es como de la noche a la mañana me volví maintainer de un proyecto open source súper grande. Y si ves, creo que todavía está en línea como su reloj con todo el Halloween. Ya tiene, creo que, o sea, es como un reloj con demasiada ingeniería por detrás. Tiene como 10,000 animaciones y optimizador. O sea, es como cuando haces
un blog y lo metes en, no sé, en containers y le pones Kubernetes y lo haces en blockchain, es como de, es un blog, lo puedes hacer con cualquier tecnología, ¿no? Pero simplemente la gente con, o sea, y es una cosa que se llama como el teorema del bazar, que es como de, cualquier persona puede tomarlo y mejorarlo. Y eso es una de las cosas bonitas que tiene el open source, como de, no importa que seas como alguien de una editorial o alguien de doctorado, cualquier persona puede contribuir. Entonces es un reto. Básicamente, TLDR es un reto muy difícil ser mantenido proyectos grandes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Cómo dijiste que se llamaba el paquete que promoviste al último? Es First Contributions. De hecho, creo que tengo la página abierta. Ignoren estas fotografías. First Contributions, sí que está. Y está padre porque cuando ustedes entran a First Contributions, les viene una guía de cómo contribuir. Entonces, primero tienes que contribuir aquí. Por ejemplo, el proyecto obviamente acepta contribuciones. Entonces, algo que es bien común es, lo primero que hace la gente es traducirlo a 10,000 idiomas, ¿no? Entonces, no se ve, perdón. Y yo así como, ¿por qué? Presentación, no manches. Perdón, a ver, déjenles jalo esto para acá. Ya lo rompí, amigos, perdonen. Por request, por favor. Por favor, contéstame. Sí quiso, ok, perfecto. Entonces, lo primero que hace la gente es traducirlo a 10,000 idiomas. Aquí está el repo, se llama First Contributions. Y ustedes pueden, te viene aquí una guía sobre, ok, primero haz fork de esto, clónalo a tu computadora, crea una rama, te dice cómo se debe llamar la rama, haz los cambios necesarios, haces un commit. Ahí te viene como una guía súper clara de cómo funciona la contribución. Este flow se llama el GitHub Workflow, que es como el flow, no flow como de reggaetonero, sino flow como de flujo de trabajo que utilizamos como para hacer código en GitHub, ¿no? Cada plataforma tiene su propio flow, eso sí es como importante de mencionar. Entonces, si usas otra plataforma, pues tendrás que ver cómo funciona. ¿Ese es el Relax? Creo que sí. No, este es otro, estaba muy complejo, o sea, salían animaciones y cosas volando todo el tiempo. Creo que sí era ese. En fin. Sí. Pero sí, te lo recomiendo bastante, está padre y está fácil de usar. Y por cierto, una vez que terminan, les dan, pueden también contribuir, te da una lista de otros lugares donde puedes contribuir. Entonces te da como proyectos open source que están buscando personas. Entonces puedes contribuir tú en cualquiera de ellos. Bueno, pues si ya no tienen preguntas, pues hago entrega de la constancia a Juan Pablo Flores Cortés por haber impartido la charla le cambiaste el nombre, pero ¿me recuerdas? De contribuciones sostenibles. Contribuciones sostenibles. Gracias. Por cierto,